Shalom, amados hermanos, como siempre, aquí contenta con ese gozo, con ese sinjá que nuestro abacados nos da, amado. Hoy, como siempre, tenemos una hermosa enseñanza que el Eterno nos está dando en esta mañana, amados. Realmente la grabación ya se hizo temprano, pero ahorita que lo iba a subir, me encuentro con que no había grabado. Había tenido poca carga. Bueno, pero en la repetición está el gusto, ¿sí? Entonces es por eso que hoy, amados, vamos a deleitarnos con esta hermosa parashá. Con esta hermosa enseñanza. Que el Akadosh Baruj Hu, pues, nos ayude. Pero primero vamos a hacer la oración por la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hacer bajar Nicol Koamim Benatananu Torato. Baruch atah Adonai Noten HaTorah. Bendito seas Akadosh Baruj Hu, que nos permite, Padre, dar un resumen de tu dabar, Padre. Ayúdanos que todo lo que vamos a hacer lo hagamos con temor y reverencia, Padre, y que sea usted, pues, poniendo esas palabras en nuestros labios y que sean como esa semilla que da buen fruto por los méritos que hizo nuestro amado. Amén y amén. Empezamos, amado, y vamos a viajar en este rumbo, en esta parashá, que se encuentra en Deuteronomio o Devarim, del 7 en adelante, desde el 12 hasta el 11:25, amados. Entonces, empezamos en esta parashá. Vamos. La parashá de esta semana se llama Eke, y es la número 46, que significa consecuencias o otras muchas cosas, o como talón. Entonces, vamos, amados hermanos. Y dice en el 12, por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Hashem tu Eloah guardará contigo el pacto y la raquel que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te la daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados, y quitará el Kadosh de ti toda enfermedad y todas las malas plagas que hubo en Egipto, que tú conoces. No las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre todos los que te aborrecen, y consumirá a todos los pueblos que te da Hashem Eloah. No los perdonará tu ojo, ni servirá a sus dioses, porque te será tropiezo. Amén. Entonces nosotros vemos, amados, lo que el Eterno nos está hablando. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque estos versículos, amados, nos están enseñando que hay condiciones para que Hashem guarde a los Bene Israel, para que nos guarde el pacto que Él hizo a nuestros padres, amados. También nos habla de las consecuencias de la fidelidad al pacto, amados. Hay condiciones y unas consecuencias. Podemos ver aquí, amados, las siguientes condiciones que el Eterno nos pone delante para que nosotros aprendamos. Y dice, primero, Shema, oír y obedecer. La palabra Shema. Podemos ver que ese es un mispatín, que significa una ley social. Guardar, que significa llamar, los mispatín. Cumplir, asar, los mispatín. Esas son las condiciones. Ahora, las consecuencias son
podemos ver que Hashem guardará su pacto con Israel. Hashem guardará su rajen con Israel. Hashem amará a Israel. Hashem bendecirá a Israel. Hashem multiplicará a Israel. Bendecirá a los hijos de Israel. Bendecirá los frutos agrícolas de Israel. Hashem bendecirá la producción de los animales de los israelitas. Los israelitas tendrán más bienestar que los otros pueblos, lo dice su palabra, amados. No habrá esterilidad en los hombres o en los animales de los israelitas. No habrá enfermedad entre los israelitas. Las enfermedades alcanzaron los enemigos de Israel. Y los israelitas tendrán poder para exterminar a las 7 naciones, amados. Entonces, aquí están las condiciones para obtener los beneficios del pacto. En primer lugar, amados, que tiene que ver con la fidelidad a la Torá, fidelidad a los misbos, que tienen que ver con el amor al prójimo. La obediencia a los mispatim, que son leyes sociales, como ya lo habíamos expresado. Entonces, podemos ver algo en donde está escrito en 1 de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué amamos a los hermanos? El que no ama a su hermano permanece en muerte. El 23. El mismo. 3:23. Del mismo. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Yeshua, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Entonces, podemos entender que la relación entre nosotros y el pueblo determina nuestra relación con Hashem. Es imposible servir al Eterno sin amar a los hermanos. Es imposible recibir los beneficios del pacto sin estar bien con los demás, amados. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, amados, porque podemos hablar algo que no lo estamos practicando, pero como siempre dice, por su fruto los conoceréis, amados. Entonces, nosotros tenemos que realmente analizarnos. ¿Tenemos amor, amados, por los demás? ¿Tenemos amor por aún aquellos que nos ofenden? ¿Tenemos amor por aquellos hermanos que no vemos y aunque nos hayan hecho daño? Nosotros tenemos que analizarlo realmente. ¿Por qué? Por sus frutos los conoceréis, amado. Entonces, amado, dice que Hashem apartará de ti toda enfermedad y no podrá sobre ti ninguna de las enfermedades malignas que hubo en Egipto. Entonces nosotros vemos, amados hermanos, que la sanidad divina es una consecuencia a la obediencia, o sea, a las leyes sociales. La palabra hebrea que ha sido traducida como amar es Jabat, que significa, hay muchas expresiones, como amar, desear, querer, enamorar, sentir cariño, afección, sentir pasión, gustar, ser leal, ser adicto. Hay 2 tipos realmente de este amor. Podemos ver, amados hermanos, que el amor condicional, que ama dependiendo de las actitudes de la persona, de ser o no un comportamiento del otro. Tenemos un ejemplo en las palabras que nos dijo nuestro amado en Juan 14:23, donde escrito está: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, vemos aquí lo que es el amor condicional. Ahora vamos al amor incondicional, que ama dependiendo de las acciones, de la manera de ser o comportamiento del otro. Tenemos un ejemplo de ese amor y lo podemos ver en Devarim o Deuteronomio 7, del 7 y 8, donde está escrito: No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jesús Adonai, y os ha escogido, pues,
vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Sí, Amén. hay 8, ¿no? Sí. Sino por cuanto Adonai os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Hashem con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Bien, entonces vemos ahí, amados hermanos, porque el Mashiach, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por algo bueno. Mas Elohim muestra su amor para con vosotros, en que siendo aún pecadores Mashiach, pues murió por su pueblo. Pero pues muchos están ya justificados en él y seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Adonai por la muerte de nuestro amado. Nosotros sabemos, amados, que nuestro amado, todo aquel que viene a él es la puerta para reconciliarnos con nuestro abacados. Podemos decir así, amados. Podemos recordar también el pacto que hizo con Abraham en Bereshit 15. Recordemos que por medio de ese pacto, Hashem juró por su propia existencia, si él no cumple sus promesas dadas a ese pacto, dejará de ser, lo cual es imposible. Y esa es la razón por la que él mismo la iniciativa para cambiar el corazón del pueblo de Israel para guardar su mismo. Sí. Después de estas cosas vino la palabra de Hashem a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Entonces vemos, amado hermano, las promesas que el Eterno cumple. También podemos ver que en Ezequiel 36, 22, 27 dice: Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho el Adón, el Kadosh, Yahud, no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi Kadosh nombre, que habéis profanado entre las naciones, donde fuisteis. Vindicaré la santidad de mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Kadosh Baruj Hu, declara el Adón, cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellos, porque os tomaré de las naciones, os recogeré de toda la tierra y os llevaré a vuestra tierra. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo, pondré un rúa nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi rúa y haré que andéis en mis estatutos, en mi juquín, y que guarden mis ordenanzas, mis patín, y lo pongas por obra. Entonces vemos, amados, lo que el Padre, la promesa que Él está dando a su pueblo. También vemos en Devarim o Deuteronomio 7:9 escrito está: Conoce pues que Hashem tu Elohim es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. 7:9. 7:9. Él guarda el pacto y la bondad con aquellos que le aman, cuando guardan sus mismos. Amén. Esto nos enseña, amados, que el pacto es condicional. Por otro lado, hay una profecía que dice que Israel seguirá siendo un pueblo mientras existan las leyes naturales, como está en Jeremías 31, del 35 al 36. Así ha dicho Hashem, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Hashem de los ejércitos es su nombre. Amén. Entonces sabemos aquí que el Eterno da el sol para buenos y malos, da el día y la noche, da la luna, las estrellas. Él no tiene excepción, amados.
¿Será que Israel no dejará de ser fiel al pacto? Si la existencia de Israel depende de su fidelidad al pacto, no, ¿cómo puede el K2 prometer que Israel nunca dejará de ser? La respuesta es, amado, que por causa del remanente que estas promesas pudieron ser establecidas. Es la existencia de un remanente fiel, un grupo reducido dentro de Israel. Siempre ha habido y siempre habrá un remanente fiel a los pactos. Ese remanente ha sido y seguirá siendo la salvación para el resto del pueblo. Sin ese remanente, Israel hubiera sido destruido, según Sedón. Isaías 1:9, donde escrito está: Si Hashem de los ejércitos nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma, fuéramos y semejante a Gomorra. Entonces vemos también lo que el Eterno hizo. El Eterno fue justo, porque realmente el pecado había llegado ya hasta los oídos de nuestro abacados, y por eso él tuvo que destruir Sodoma, pero sacó al justo que se encontraba en ese lugar. En Romanos 11, del 1 al 6, dice, Romanos 11, digo pues, ¿ha desechado Hashem a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Elohim a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice Elías en la escritura? Como invoca a Hashem contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas has dado muerte, a tus altares has derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. entonces recordemos cuando el profeta Eliyahu pues se escondía en las cuevas cuando los querían matar, y él se escondió, y el Eterno de ahí lo sacó y le dijo que realmente era como quien dice, él se cree que era el último profeta, pero sin embargo el Padre dijo que había reservado mucho más. Entonces vemos, amados hermanos, el remanente que ha habido y que todavía hay en Israel es el que ha hecho que los pactos hayan podido ser vigentes y que aún el K2 pueda cumplir sus promesas de la restauración en los últimos tiempos. Amado, podemos decir que el Eterno está cumpliendo su promesa. El Eterno, hoy en día nosotros estamos regresando a nuestra Torá, a nuestra tierra, un decir así, que es nuestra Torá, amado, y estamos llegando a los pactos. Entonces el Eterno levantará, mis amados, lo que ha prometido. Entonces vemos aquí, dice en el 7, dice, no tengas temor de ella, recuerda bien lo que Hashem tu Eloa hizo a Faraón y a todo Egipto. Entonces en esta paracha habla de 5 cosas para recordar, amado. Nos hace recordar que nosotros no debemos de olvidar realmente de todo lo que el Eterno hizo durante el proceso, cuando caminó 40 años en el desierto. Recordar los milagros de la salvación que experimentaste. Podemos ver en el 7:18. Recordar todo el camino por donde pasaste. Está en el 8:2. Recordar de dónde saliste. 8:14. Recordar al Kadosh Baruj 8:18. Y recordar lo que eras. 9:7. Entonces, estos recuerdos nos ayudan a no caer en el pecado y tener gratitud al Kadosh Baruj Hu para exaltar todos nuestros días de vida, ser agradecidos, amados.
E inclusive podemos ver que en el Salmo 23:4 dice: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. El que es consciente de la presencia del Eterno nunca tendrá temor, amados. Seguimos. Además, Hashem tú Eloa enviará a Sirat contra ellos, hasta que perezcan los que quieran y se escondan de ti. La palabra hebrea que normalmente ha sido traducida como avispa es tirat, que podemos decir que es un animalito volador que lanza sobre sus enemigos un veneno que los hacía impotentes y cegaba sus ojos. Nosotros la gloria que no vino una hermana, nosotros le mandamos esa alabanza de las avispas, y sí que nos hizo reír. Bueno, entonces nos hace recordar, amado, lo que nosotros debemos realmente estar consciente de todo. El 7:20 dice: y Hashem tu Eloa echará a estas naciones delante de ti poco a poco, no podrás acabar con ellas rápidamente, no sea que las bestias del campo lleguen a ser demasiado numerosas para ti. Entonces podemos ver que los hijos de Israel tendrían que experimentar muchos cambios, amados, al entrar en la tierra prometida. Para hacer grandes cambios es mejor ir poco a poco para no ser ahogado por las malas emociones o otras cosas que puedan hacernos daño. Entonces nosotros hoy que estamos, amados, caminando, nosotros lo tenemos que ir haciendo realmente poco a poco, nada de prisa, ni tampoco agarrando todo lo que encontramos en el camino en cuestión de las traducciones, amado. Porque realmente la Torah, podemos decir la Torah, los escritos, el Tanakh, pues es nosotros guardarlos y avanzar en nuestras vidas, amado. No podemos tampoco usar esa palabra poco a poco como es una excusa para no obedecer. No. Cuando una persona llega nueva a la fe de Israel, no puede asumir todo de golpe. Por eso es un proceso. Necesitamos un tiempo de acoplamiento. Y podemos ver que en Hechos 15, 19 al 21 está Por lo escrito. cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Hashem, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique, en la sinagoga donde es leído cada día de reposo. Amén. Entonces, lo que el Padre nos está hablando. Podemos ver que en el 7:25 dice: las esculturas de sus dioses quemarás a fuego, no codiciarás la plata o el oro que las recubre, ni lo tomarás para ti, no sea que por lo que caigas en un lazo, porque es abominación al Kadosh. Nosotros sabemos que nosotros no podemos, amados, cuando nosotros hacemos limpieza en nuestra casa, no podemos darle a la persona, qué sé yo, cuando uno viene por primera vez, uno tiene mucha idolatría en ciertas cosas, y no podemos darle a otra persona para que lo lleve porque lo estaríamos haciendo caer ahí. Más vale tenemos que tratar de que ellos entiendan que no debe de haber idolatría en nuestros hogares. Entonces, una enseñanza que nosotros tenemos que ir poco a poco enseñando a los demás. El 7:26 dice: y no traerás cosas abominables a tu casa, pues será anatema como ella, ciertamente la aborrecerás y abominarás, pues es anatema. Ten mucho cuidado con lo que introduce en tu casa. Entonces, aquí vemos que nosotros debemos de tener mucho cuidado en todo lo que nosotros entramos en nuestra casa. Y me da mucho gusto, amados, que a pesar de la situación, pues en nuestras vidas, por ejemplo, pues antes nosotros comíamos ciertas cosas, no es para estarlo como que dice recordando lo que ya pasó, no, sino que como un testimonio, cuando realmente tú tienes esa acción. Yo recuerdo que mi hijo un día viene y traía un atado de cangrejo y yo fui y le abrí la puerta
y veo que deja el atado fuera de la casa. Entonces, ¿qué es eso que se mueve ahí? Ah, me dice, no, es que lo dejo de afuera, como no se puede entrar, dice nada de esas cosas que tú comías antes, ya no las pueden entrar, entonces, por eso lo dejé afuera, porque ya me voy y los voy a llevar a otro lugar. Entonces, amado, eso a mí me hizo sentirme como quien dice que el Eterno estaba con nosotros, porque no es fácil, no es fácil que los hijos respeten lo que sus padres les está hablando. Nosotros hemos conversado y bueno, dice, como no podemos entrar, no puedo entrar nada de cosas aquí. Yo tengo que tener hasta mucho cuidado porque él no está en Torah, pero yo le he dicho que ni siquiera mis platos, pero a veces hay cosas, yo le digo, no puedes utilizar mis platos. Así que si viene algo con platos desechables, pero que tenga mucho cuidado, si no, cómetelo afuera. Me ayudarías mucho. Pero es la autoridad con la que uno debe, amados, enseñarles a los demás. Los resultados, amados, de la obediencia son vida, multiplicación y derecho a vivir en la tierra de Israel. ¿Quieren ganar almas para el reino venidero? Guardando los mandamientos que se aplican y te multiplicará, dice la palabra, amado. No solamente multiplicarnos en los bienes, en lo material, no, amado. Multiplicarse también en todo lo que tú aplicas. Si tú aplicas algo bueno, pues vas a producir algo muy bueno. No bueno, sino muy bueno, amado. Entonces, avanzamos, hermana. Ya entramos a la siguiente, en el 8. Y te acordarás de todo el camino por donde Hashem tu Eloah te ha traído por el desierto durante 40 años, amado, para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, amado. Y si guardares sus misbot, pues el Eterno estaría, como quien dice, nos estaría probando para ver cómo está nuestro corazón. Podemos ver que el maná, en hebreo es man, fue dado a probar a los hijos de Israel para que no dejaran nada para el siguiente día y para que no salieran a recoger en el Shabbat. Amados, recordemos que el Padre les dio el maná estuvieron en el desierto, el Padre les dio ese maná, y ese maná descendía de los Hashamaí, de los cielos, y dice que ese mismo maná comen los malat en allá arriba. Entonces, dicen los comentaristas, dicen que ese maná se deshacía en su interior, no producía nada. Entonces, nosotros nos damos cuenta, amados, que ellos no hacían sus necesidades, porque el maná se desvanecía. Entonces, meditamos, si hubiera sido que ellos hacían su necesidad, ¿cuántas personas salieron, hermanos? Millones. ¿Y qué hubiera pasado allá? Hubiera acarreado enfermedad, pero como el Eterno lo tiene todo bien formado, bien criado, amado, él estuvo hasta el más mínimo detalle. Entonces no permitió que pase ahí. Por eso cuando él les daba el maná, incluso les decía que por el día siguiente, pues si se acercaba el Shabbat, tenían que recogerlo doble para que no vayan a estar saliendo a coger el maná. Y si cogía más de la cuenta, pues se le dañaba. Ellos tenían que coger lo que se iban a comer en el día de hoy y el día siguiente. Entonces podemos entender aquello. Y te acordarás de todo el camino. Es importante recordar el camino por donde uno ha caminado con él y no olvidar, amado. Podemos recordar las bondades del Eterno en medio de un problema. Segundo, los castigos por causa de la desobediencia, amados. La palabra que Hashem habló en esos lugares. Podemos ver cuántas promesas el Eterno le habló a su pueblo, pero ellos aún así no se quedaban callados. Las adversidades que uno ha pasado, nosotros podemos recordar, pero para testificar de dónde el Eterno nos sacó. Muchas veces, por lo menos dice que nos sacó de una multitud, de una inmensa multitud, del corazón de esa multitud nos sacó para hoy estar aquí practicando su Dabar. Entonces, amados, el que se acuerda de sus problemas se mantiene humilde. En los momentos de prosperidad,
es muy importante recordar las penas que uno ha tenido para mantenerse humilde. La mejor manera de no caer en pecado de soberbia es reconocer de dónde ha venido la ayuda que uno ha recibido y mostrar agradecimiento por todo lo que el Akadosh Baruj Hu ha hecho. Según este texto, tiene 4 propósitos con las adversidades, amados. Primero, amado, humillarte. El alma del hombre es altivo. Lo primero que tiene que aprender la persona es a ser humilde. Segundo, dice, probándote para poder promocionarte. Toda prueba tiene propósito para subir. Y tercero, para saber lo que había en tu corazón. Cuanto más bajo presión se muestre lo que hay en el corazón. Cuarto, hacerte conocer con experiencia que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de este libro. Entonces, podemos entender a aquellos que el Eterno dice, y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná, que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo que procede de la boca de Hashem. Podemos ver en el Salmo 38, amados hermanos, lo que está escrito. Perdón. El dulce, parece que se me paró. Hashem, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Podemos ver que este salmo habla de todos los sufrimientos que un pecador tiene que experimentar por sus pecados. Porque hay que recordar un salmo tan negativo para poder aguantar la prosperidad. Es mucho más fácil mantenerse sano con dificultad que cuando hay prosperidad, porque entonces nos aferramos al Eterno. Cuando las cosas van bien es más fácil enorgullecerse y olvidarse de que todo lo que tenemos ha sido dado por el Eterno, como dice en 1 Corintios 4:7. No lo tiene. Sí. Yeah. 4:7. 4:7, sí. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Si lo recibiste, ¿por qué te glorías, como si no lo hubieras recibido? Entonces podemos entender, amados, que Hashem puede prosperarnos, levantarnos en alto. Tenemos que tener muy presente, amados, el tiempo del sufrimiento que hemos pasado y no olvidarnos de que el Eterno nos sacó de allí. Es peligroso llegar a las alturas sin haber pasado por muchas penas. Podemos ver también que en el Salmo 119, 67 al 71 está escrito. Muy Antes que hermoso. fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentiras los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. No se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Entonces podemos ver que inclusive Yeshua tuvo que aprender a obedecer por medio del sufrimiento, como está escrito en Hebreos 5, del 8 a 9. Del 8 al 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, amados, podemos entender lo que pasó. En el 4 dice, y tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu piel,
Durante estos 40 años, podemos ver, amados, dice que tuvieron vestimenta sobrenatural, que su ropa nunca se gastaron ni su calzado, amados. Ellos siempre, nunca se consumieron sus ropas, pero nosotros sabemos que era el Eterno quien les daba esas ropas sobrenaturales y esos calzados sobrenaturales. El 8.5 dice, por lo tanto debes comprender en tu corazón que Hashem tu Eloa te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo, así el Eterno también nos disciplina, amado. Nuestro Padre Celestial es el gran ejemplo para tener una vida disciplinada, familiar y correcta. Nosotros debemos tratar a nuestros hijos como Hashem nos trata a nosotros, con amor y con mucha disciplina, mis amados. La disciplina nunca es dada con el propósito de destruirte o dañarte, sino para producir un cambio y un fruto bueno en él. Ese es el propósito de la disciplina de nuestro Akadosh Baruj Hu celestial, como vemos en Hechos 12, del 5 al 11. Hechos 12, tú lo tienes más para leerlo. ¿De cuánto? Del 5 al 12. Ajá, 11. Así que Pedro estaba custodiando en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Elohim por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella No, misma... Hebreos 12. Ay, Bueno, yo lo leo. Además, olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina de Hashem, ni te desanimes al ser reprendido por él, porque Hashem al que ama lo disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es para nuestra corrección que sufrís. Adonai os trata como a hijos, porque hijo hay quien su padre no discipline. Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetamos. Con cuanto mucha más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestro Rúa, viviremos, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de la santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella les da frutos apacibles de justicia. Entonces, amados hermanos, dice, guardarás pues los mandamientos de Akadosh Baruj Hu para andar en sus caminos y para temerle. Andar en los caminos de Akadosh significa imitar su forma y ser y actuar, amados, que es lo que nosotros debemos de hacer. En el 8, 7 y 9 dice, porque Hashem tu Eloha te trae a una tierra buena y una tierra de corriente de agua, de fuentes, manantiales que fluyen por valles, colinas, una tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras, granado, una tierra de aceite de oliva, de miel, una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará, ni una tierra cuya piedra son hierros y de cuyo monte puedes sacar cobre. Entonces podemos ver, amados hermanos, las especies que se nombran en la Torá, el producto de la tierra de Israel. Como primero sabemos que se siembra el trigo, la cebada, la uva, el higo, la granada, las aceitunas para sacar el aceite de oliva y la miel de los dátiles. Y es un otro fruto dulce.
Entonces, estas 7 especies son la base para el diezmo de los productos agrícolas en la tierra de Israel. En el tiempo del segundo templo, los fariseos discutían entre sí para saber si hacía falta pagar el diezmo de otro tipo de producto de la tierra no mencionada en la Torá. Pero nuestro amado entra en esa discusión y dice que también hay que pagar el diezmo de las hortalizas que no están mencionadas en la Torá, como está escrito en Mateo 23:23. Entonces aquí vemos, amados, que ellos decían que practicaban lo que la Torá decía, pero no estaban haciendo lo que la Torá realmente decía. Ellos trataban de guardar lo mejor que tenían para sus vidas, pero al Eterno no le presentaban nada. Entonces aquí nosotros tenemos que ver que hoy en día nosotros no tenemos esos frutos. Puede que haya otra clase de fruta en la cual nosotros podemos presentar, pero no tenemos terreno, no tenemos esos frutos, amados. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Hoy en día tenemos un trabajo. Entonces nosotros tenemos que aprender a diezmar de lo que recibimos, amados. Y más adelante nos explica, amados, por qué hay la resequedad en los hogares. Sigamos, 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la Torá, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces aquí vemos lo que el Padre nos está hablando. Recordemos que hay una fiesta en Israel que cae en pleno invierno, que se celebra el nacimiento de los árboles. Se llama Tu Bat, el 15 del mes de Shvat, más o menos por febrero, dicen que es. En tiempos modernos se hace una celebración con un programa especial. Bueno, eso es lo que se celebra y se presentan pues las 7 especies. Avancemos en la autora. Dice en el 8:10, cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Kadosh Baruj Hu por la buena tierra que Él te ha dado. Entonces, amados, nosotros tenemos que recordar, teníamos la mala costumbre de orar antes de comer, pero aquí la Torah nos ha enseñado que debemos de hacerlo después de la alimentación. Y no es fácil, amado, porque muchas veces ya hemos comido y nos olvidamos y cada quien coge porque voy rapidito que tengo que ir para acá y nos olvidamos. Y casualmente ayer conversaba con mi hijo y yo les decía, iban a orar por los alimentos. Y le digo, no, después que coman se lo hacen. Y mi hijo me dice, sabe mami, tienes razón. Dice, es verdad, dice, porque cuando uno está lleno, ¿quién va a dar gracias? Sí, es verdad, dice mami, lo tendré en cuenta, amado. Enseñar. Lo que sale con amor se capta de inmediato. Entonces, aquí se encuentra la base para el Birkat Mazón, la bendición después de la comida. Hay un solo versículo en la Torá que nos ordena dar gracias al Eterno después de comer, porque no dice la Torá que hay que dar gracias antes de comer, porque es más fácil olvidarse del Eterno cuando el estómago esté lleno. Al olvidarse de dar gracias por los alimentos después de comer, es como olvidarse del Eterno, dice en este versículo. Cuídate de no olvidar al Eterno, amado. Cuando hay prosperidad, cuando hay una tendencia de olvidarse del Eterno, cuidado, amado, cuidado. Cuidado con aquello, amados. Entonces, en el 8:18 dice, más, acuérdate de Hashem tu Eloah, porque Él que te da poder para hacer riqueza a fin de confirmar su pacto en el cual juró a tus padres, como está en este día. Las riquezas, amados, son un resultado del pacto entre el Eterno e Israel. Podemos ver en Primera de Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que en el Elohim vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, si estamos viviendo, amados hermanos, en escasez, tendremos que hacernos la pregunta: si los bienes materiales son
partes del pacto que tenemos con el Eterno, porque ¿por qué tenemos más riqueza? Para contestar esta pregunta presentamos aquí 8 razones posibles, amados. ¿Por qué hay la resequedad en nuestra casa? Primero, maldiciones familiares. Nosotros sabemos, amados, que si confesamos los pecados de nuestros antepasados, pedimos perdón por ellos, cambiando nuestra conducta y no haciendo cosas que ellos hicieron. Quizás digan, pero a estas alturas, ¿yo qué voy a saber lo que mis padres hicieron? Amado, las buenas intenciones cuentan. Nosotros no sabemos lo que hayan cometido nuestros padres. Quizás nos dejaron hasta entregados, hermano. Pero sin embargo, nosotros, hoy que estamos en la libertad que el Eterno nos está hablando, nosotros podemos confesar por todos los pecados que nuestros padres cometieron, consciente e inconsciente. Nosotros tenemos que confesar para poder corregir nuestra generación, amados, y poder romper esas maldiciones. Segundo, las maldiciones regionales o nacionales. Eso quiere decir, en un país pobre es posible ser parte del ambiente de pobreza que hay, porque realmente no se está obedeciendo. Si son de gobierno, nosotros sabemos que no están aplicando los misbos que el Padre pone. No, más vale están algo contrario, que a los buenos le dicen malo y a los malos le dicen bueno. Nosotros vemos cómo está la justicia hoy en día, amados. Entonces nosotros tenemos que realmente llamar al pueblo a hacer teshuvá, amado, para que esos pecados que causaron esas maldiciones especiales, los 3 pecados cardinales causan ese tipo de maldiciones en las naciones, como la idolatría, el ocultismo y el derramamiento de sangre. Nosotros vemos que eso es el día a día. Y el sexo libre. Es posible romper la maldición sobre una tierra de manera parcial, como lo vemos hoy en día en la vida. Tercero, maldiciones pronunciadas. ¿Y cómo pronunciada? Lo que tú confiesas con tu boca. Por medio de tu boca podrás traer pobreza, abundancia sobre tu vida. No digas no tengo, ay que soy pobre, ay que no tengo. Si era lo único que tenía, ¿qué voy a dar? Si yo también lo necesito. Y el Eterno conoce que Él conoce mi corazón, que yo lo necesitaba, amado. El Eterno conoce, pero muchas veces te prueba si estás dispuesto a ponerlo en primer lugar. No es fácil, amado, pero la bendición está en el obedecer. El Eterno nos dará todo lo que necesitamos, amado. Si tú lo haces con lo escrito, está. Nunca, tu palabra dice, nunca he visto desamparado al justo ni a sus hijos que mendiguen pan. Agárrate de un código, amado, para las oraciones. Agárrate. El Salmo 37:25 dice, Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. amados, el Eterno es nuestro proveedor. Hashem es mi pastor y nada me faltará. Salmo 23, amado. En Romanos 10:10 escrito está, dice, con la Salmo boca. 23. No, ya lo leí. Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces aquí entendemos, hermanos, que el hombre se ha rescatado de una situación que limita para poder cumplir los propósitos del Kadosh Baruj Hu. La liberación de la pobreza económica, y para obtener una salvación hay que confesar la Torah con la boca. No podemos leer la palabra en silencio, no. Nosotros tenemos que, cuando vamos a leer, estamos leyendo, pero con que se escuche, porque cuando nosotros hablamos lo escuchamos y se nos va quedando. Entonces, la confesión de las palabras del Eterno te salvará de la pobreza.
podemos ver, amados hermanos, que desobediencia a los mandamientos, lo podemos ver en Deuteronomio 28 y Levítico 26, retención del diezmo y las ofrendas, Malaquías 3:9. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Hashem, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te he prescrito hoy, también Hashem tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Hashem tu Dios. Amén. Entonces podemos ver las consecuencias, amados. La retención del diezmo en Malaquías 3:9. El hurto no restituido, Zacarías 5, del 1 al 3. ¿Cuál vas a leer? Levítico. Zacarías. ¿Sacaría cuánto? Zacarías 5, del 1 al 3. No sé. Ya, yo no es culpa, pues se dañó la grabación. De nuevo alcé mis ojos y miré. He aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice Hashem de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa, y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Entonces podemos ver ahí el hurto no restituido. Prioridades equivocadas, lo podemos ver en Primera de Ageo. Las prioridades del Eterno tienen que ser las mías. Lo que Él considera importante tiene que ser importante también para mí. Si me puedo gastar en un restaurante más dinero para una comida que en la ofrenda, para apoyar al que te enseña la Torá, has demostrado que tu estómago es más importante que tu amor por el Kadosh Baruj Hu. Mira, amado, lo que nosotros debemos de tener mucho cuidado, amado, y que no es fácil. Podemos tener motivaciones equivocadas, lo podemos ver en Santiago 4:2 al 4. 4:2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la mitad del mundo es enemistad contra Hashem? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Hashem. Ahí en el Eterno nos está hablando, amados, que realmente si nosotros somos un pueblo, Kadosh, un pueblo apartado, caminando en Kadosh Torah, nosotros tenemos que apartarnos de todo lo que representa a este mundo. Como dice su palabra, estamos en este mundo, pero no pertenecemos. Nosotros tenemos que salir de todo lo que tiene que ver con estas leyes terrenales, amados. Realmente, salir de todo, donde nuestros nombres, donde un día nosotros firmamos, cuando nosotros, yo siempre les digo a los amados, cuando nosotros venimos haciendo un pacto. Cuando descendemos aquí somos personas naturales. Pero cuando nuestros padres nos llevan y nos hacen y nos inscriben ante la sociedad, nosotros venimos a pertenecer a todos los requerimientos que aplica esta sociedad, todo lo perverso, lo malo que podemos ver. Entonces, pero nosotros siempre fuimos esclavos, amado. Siempre fuimos esclavos. Y aún hay personas que están en la esclavitud. Todavía están en estas redes de gobierno, amado.
Y viene una sorpresa, amado, en la cual tenemos que, para muchos, mucho cuidado, amado. Viene una sorpresa. Es tiempo de salir, desprenderse de toda empresa, de toda persona. Hay muchas personas que trabajan. Viene una trampa para aquellas personas, amadas. Y es tiempo de salir. No puedo hablar más. Siguiente, la falta de la oración. Entonces, todas esas cosas, amados, nos está hablando el Eterno y nos da herramientas. Siguiente, la mala administración. Cuando hemos aprendido a administrar lo que tenemos de manera correcta, Hashem nos da mucho más, amado. Si hay una mala administración de los bienes materiales, el Eterno retiene su mano porque no confía en nosotros. Si no sabemos administrar lo poco, ¿cómo poder confiar en mucho, amados? Entonces tenemos que aprender, si no lo hemos sido, tenemos que aprender a ser buenos administradores con todo lo que nuestro Akadosh Baruj Hu nos da. Avanzamos. El 9 al 4:6 dice, no digas en tu corazón cuando Hashem tu Eloah los haya echado delante de ti, por mi justicia Hashem me ha dado entrar a la tierra, sino que es causa de la maldad de estas naciones que Hashem las impulsa delante de ti. No es tu justicia, ni por rectitud de tu corazón que vas a poseer la tierra, sino por la maldad de estas naciones. Hashem te expulsa delante de ti para confirmar el pacto que Hashem juró a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, por tu justicia, que Hashem Eloah te da buena tierra para poseerla, pues eres un hombre de dura cerviz. Podemos entender que en Bereshit 15:16 escrito está. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces podemos ver, amados hermanos, para enfatizar el hecho, la Torá habla 3 veces de que no es por la justicia de Israel que van a recibir la tierra. Estas 3 veces también aluden a 3 veces cuando el pueblo de Israel volvería a la tierra. Y podemos ver las 3 vueltas, amados. La primera vuelta fue cuando entró bajo Yehoshua por causa de la maldad de estas naciones. La segunda vuelta fue cuando volvieron de Babilonia bajo Esdra y Nehemías por la maldad de estas naciones. Podemos entender, amados, que cuando el pueblo cumplió los 70 años que estuvieron